Los periodistas abren la línea de la conversación para analizar y poner en el contexto de la vida pública, en la opinión de David Monroy, Beto Mojica y Fabio Fuentes. Los periodistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de Los Periodistas, donde como siempre abordamos temas de interés de sociedad, intereses políticos y por supuesto también el análisis y el debate profundo con la seriedad que nos caracteriza. Aquí siempre tratamos de ver el punto más objetivo, pero también tratamos de dar una opinión válida para que usted, amigo que nos sigue a través de las redes sociales, pueda llevarse la mejor opinión con nosotros. Como cada noche nos acompaña en esta ocasión, bueno, pues mis compañeros profesionales periodistas, Alberto Mojica Linares. Mi estimado Fabio, me da muchísimo gusto poderte saludar a ti también, por supuesto, a David Monroy y también a nuestra invitada de esta tarde-noche, mi querida Andy Gordillo. Muy buenas tardes a todos. Gracias, y también le doy la palabra al maestro y amigo y colega y por supuesto siempre admirado David Monroy. ¿Cómo estás, mi David? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Buenas noches a Beto Mojica y por supuesto buenas noches a Andy Gordillo, con quien vamos a platicar ahorita largo y entendido de lo que han sido las últimas 3 semanas de, digamos que de angustia, pues no sé cómo decirle. Ella nos va a platicar qué es lo que sucedió en los últimos días con respecto a este tema judicial ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues como ya lo mencionaron mis compañeros, nos va a acompañar en la primera parte de esta emisión Andrea Gordillo. Ella es diputada local electa por el Distrito 1 de Cuernavaca, diputación que le ha sido restituida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convalidando lo que fue la decisión, para nuestro punto de vista, del electorado cuernavaquense en ese distrito, después de una impugnación que se dio, de un proceso por supuesto, y de que el Tribunal Estatal Electoral le había retirado y había revertido su triunfo por la anulación de unas casillas y a través de varios argumentos que ya hemos esgrimido a lo largo de la emisión. Sin embargo, bueno, pues ya después de la determinación de la Sala Regional, pues nos damos nuevamente la oportunidad y abordamos el tema y platicamos con Andrea Gordillo, a quien le agradecemos entrañablemente que haya aceptado la invitación a platicar con nosotros. Andrea, pues buenas noches y cuéntanos un poco más, como decía David Monroy, un poco de incertidumbre, pero finalmente creo que la decisión del electorado ha sido convalidada por la Sala Regional. Así es. Hola, buenas noches Fabio, buenas noches Beto y buenas noches David. Es un gusto como siempre estar con ustedes, platicar, pero sobre todo agradecida por informar de manera correcta a los ciudadanos siempre. Como dicen, pues el día de el viernes nos regresaron, o jueves nos regresaron la diputación local. La verdad, muy emocionada y feliz porque se hizo justicia. Yo siempre voy a estar a favor de que se haga la justicia, pero sobre todo se respetó el voto de los cuernavacenses, que es lo que más me interesaba defender. Y pues bueno, hoy la Sala Regional nos da la razón, pues muy emocionada por lo que viene. Bien, ¿ya tuviste acercamientos, ya pudiste platicar o entrar de lleno quizás a los trabajos previos de la legislatura, o vas a esperar todavía un poquito más porque seguramente pues va a haber alguna intención de recurrir a la Sala Superior por el lado de los adversarios? Sí, de hecho tuvieron hasta el día de hoy, son 3 días después de que se notifica de la Sala Regional. Sí hemos esperado, sin embargo seguimos con la confianza de que esto se va a prevalecer, no solamente porque es lo justo, sino porque es lo que está pegado a la ley, ¿no? Siempre defender a los ciudadanos es lo que más interesa. Ya he ido a este fin de semana a reuniones con los diputados electos y bueno, siempre con el ánimo de construir y sobre todo hacer un trabajo en equipo, porque es lo que Morelos necesita y sobre todo merece. Alberto Mojica Linares. Bien. Oye, Andy, antes que nada, por supuesto, quiero felicitarte por el empuje, por las ganas que le has echado a ese tema de la diputación y sobre todo ese tema post-electoral, ¿no? Y aparte que a la par de este tema, pues no has dejado de trabajar en las calles. Eso me parece algo muy, muy importante, Andy. Oye, regresando a este punto que decía David, ¿cómo fueron estas semanas? Platícame, o sea, ¿qué sentías? ¿Cómo lo viviste? Porque al final de cuentas, platicamos aquí, ayúdenme Fabio, David, fue hace mes y medio que platicamos con la magistrada presidenta del Tribunal Local
y justamente nos explicaba ahí, que aquí mismo dijimos, ¿no? Que una explicación muy rara, creo que hasta apostamos aquí y ganamos. Una explicación que sonó a justificación. Claro, cuando dijimos eso tenía que regresar, porque los argumentos no estaban nada claros. El tema es que era evidente que los argumentos no eran claros, era evidente que le ayudaron pues a la candidata de Morena. ¿Tú cómo te sentiste? ¿Cómo recibiste todo este tema? ¿Qué fue lo que pasó en estas 3 semanas, que han de haber sido 3 semanas, pero bajo el agua, Andy? Sí, mira, sobre todo yo siempre voy a respetar a las instituciones, creo que eso también nos da el poder como Estado, si estamos bien o mal. Sin embargo, al leer la sentencia del Tribunal Estatal, no solamente me saqué de onda, sino también me quedé tranquila porque sé que había muchas lagunas en donde pues nosotros podríamos atacar, ¿no? Un poco decepcionada, sin embargo, los magistrados tienen sus argumentos para ellos suficientes para pues resolver de tal manera. Sin embargo, siempre con los ánimos de que la ley es justa, de que la justicia existe, y que en la sala regional se apegan muchísimo a los criterios ya establecidos, ¿no? Que a ti también te tocó, Beto, en su momento. Creo que son momentos sí de angustia por la incertidumbre que hay. Sin embargo, siempre con el ánimo y con pues esa confianza de que a nivel federal están corruptibles y que van a pegar contra la ley. La verdad, al momento de escuchar, pues en la sesión sí fue de, sí, ya que pase mi asunto, cuánto falta. Bueno, ya al momento de escuchar la respuesta, quedamos un poco más tranquilos, pero la verdad mi equipo de ánimo de que no había manera de que saliera de otra manera. Andy, a ver, ahora para poderlo entender, ya se lo decías hace un ratito a Fabio, entonces, ¿ya todavía puede seguir el tema en la sala superior o aquí se mata ya? Aquí se termina. Sí tienen todavía esa instancia legal, sin embargo, la sala superior tiene la decisión de admitirlo o de no admitirlo, ¿no? Okay. En este momento yo te puedo decir que está muy difícil, porque son criterios constitucionales, lo cual, la verdad, nuestro JDC y nuestro JRC por parte de los partidos estuvieron muy completos para que puedan tener alguna entrada. Pero bueno, al final son los procesos adecuados y correctos para llevar a cabo o terminar esta elección o esta designación a la diputación. Y bueno, sí, yo estoy confiada en que la sala superior siga con los mismos criterios que la sala regional, porque la mayoría de los casos es así. David. Gracias, Andy. Pues muchas gracias por estar acá con nosotros, con los periodistas. Sí, efectivamente, yo te quería preguntar eso, pero ya me la ganó Beto, entonces ya te voy a tener que preguntar otra cosa. No, pero mira, básicamente estamos a 8 días de que tú realmente ya te integres junto con el resto de los diputados a esta nueva legislatura. En el lindero de las circunstancias es cuando se define esta situación del Tribunal Electoral. Aquí dialogábamos en algún momento, incluso lo platicamos con la magistrada, de pues que había quizá inconsistencias o irregularidades, no sé cómo llamarle, porque no quiero caer en ningún tipo de juicio que no sea el correcto con respecto a lo que sucedió en el tribunal local, pero en lo personal voy a hablar de mí, por mí, yo sí escuché medio a justificación la explicación que nos daba la magistrada en torno al caso que te llevó por momentos a tener perdida la diputación. Entiendo que la señora Alejandra, tendrá la posibilidad de irse a la siguiente instancia. Bien lo comentaba, son temas constitucionales que difícilmente van a cambiar de esta última resolución. De tal manera que yo puedo anticipar que muy seguramente tú serás la diputada del tercer distrito en el Congreso del Estado de Morelos. Yo te quiero preguntar algo muy claro, porque al final de cuentas va a tener que suceder y en algún momento lo vas a tener que tomar en cuenta o decidir. ¿Te vas a decantar por algún partido en específico? Tú llegas por una alianza del PAN y del Partido Socialdemócrata. ¿Te vas a decantar por algún lado, Andrea, o vas a mantenerte dentro de la fracción parlamentaria del PAN, que es donde se te ubica desde ahorita, o vas a representar al PSD? ¿Qué has pensado últimamente al respecto?
Sí, ahora que ya son tiempos de tomar esa decisión, ya estamos en las etapas finales que estamos platicando como equipo para tomar esta última, ¿no? Si nos vamos con Acción Nacional o el Partido Socialdemócrata. La verdad es que con cualquiera de los dos son parecidos, solamente que en uno sería una fracción parlamentaria, en la otra sería parte del grupo parlamentario, ¿no? Con los dos estoy meramente agradecido, sinceramente los dos se portaron a la altura, los presidentes de los partidos, tanto el equipo jurídico, siempre nos han ayudado y nos han apoyado en los temas electorales. Todavía no se ha tomado esa decisión, ya tenemos 8 días, pero esta semana se cierra, así como en la superior queda firme, también nuestras decisiones quedarán firmes para la próxima semana. Oye, habrá que checar nada más el tema de la ley, pues, porque al final del día el Partido Socialdemócrata dejó de existir como partido político, ¿no? Está en proceso de liquidación con muchos otros partidos más. Y al no existir ese partido político, si tú te decantas por el PSD, pues serías independiente, ¿no? Pero no compartido, pues, ¿no? Ajá, diputada sin partido, más bien, ¿no? Así es. Pero hasta, como dicen, hasta que no se cruza el río, hasta que no se llegue el río, se cruza el puente. Bueno, el tema del PSD será quizá finales febrero. De septiembre, o el año que entre incluso, ¿no? Sí. Febrero. Pero tu idea es finalmente integrarte en alguna bancada, ese es el hecho, ¿no? De poder generar, pues quizás hasta un bloque y contrapesos que tanto se requieren en este momento. Sí, totalmente. Creo que, bueno, el tema del Congreso, además de debates, son temas de bloques en donde tendrás que estar por tema de ideología, de lo que sea mejor para el Estado, y así va a ser de este lado, ¿no? Siempre con el ánimo y las ganas de ayudar, todo lo que sea en beneficio de Morelos, yo voy a estar ahí presente, pero sobre todo poniendo el ejemplo con acción y no con palabras, ya no tanto debate, sino también empezar a accionar y que vean un Congreso dinámico y con acción. Y tus temas, Andy, ¿cuáles serán los temas que van a hacer al Congreso? Entiendo que el tema de las mujeres es un asunto que has llevado siempre, incluso antes de incursionar directamente en la política electoral. El tema de los animales también entiendo que es parte de lo que tú tienes. ¿Y qué otras cosas, Andy? Eres una diputada joven, quizás eres una de las diputadas más jóvenes en la historia del estado de Morelos. No sé si la diputada actual del Partido Humanista te supera en edad, pero a mí me parece que junto con un diputado de Jutepec y con Jorge Mid en su momento, que tenía 21 años, tú eres una de las diputadas más jóvenes en la historia del estado de Morelos. Sí, así es, y abanderando también el tema de la juventud, me interesa muchísimo que los jóvenes vean que si yo puedo, ellos también pueden lograrlo. Con el tema del trabajo y la disciplina, todo se puede lograr. El tema del medio ambiente me interesa muchísimo porque es lo que hoy necesitamos entender los seres humanos, que tenemos que progresar en el asunto, desde separar la basura, ayudar a nuestras barrancas. Hay una propuesta que se llama el Viernes Verde, en donde los jóvenes de secundaria y preparatoria trataremos de sacarlos antes de clase para tomar un taller ambiental o ir a limpiar las barrancas. Creo que como jóvenes debemos de unirnos, y no como jóvenes, sino como cuernavacenses, poner el ejemplo de que si limpiamos nuestras barrancas, limpiamos nuestras calles, va a cambiar la perspectiva no solamente del Estado, sino también puede ayudar el tema de seguridad, entre muchas otras cosas. Pero creo que tenemos que educarnos a nivel ambiental para que nuestro Estado pueda progresar y pueda crecer en tema de sustentabilidad. Y pues desde el Congreso vamos a tratar de hacer esa lucha, a tratar de aplicar las leyes en materia ambiental. Hay muchísimas leyes, pero que no se aplican. Y bueno, el tema del maltrato animal también es un tema que venimos trabajando desde la asociación, que no vamos a parar. Hoy ya se castiga a quien maltrata a un animal. Sin embargo, creo que también hay mucho que ver por ahí. Y bueno, el tema de las mujeres siempre lo voy a ver. Ese sea de donde sea mi trinchera, vamos a velar por todos nosotros, por nuestro género, por parar la violencia de género y para que las mujeres sigamos participando en la materia de política, en cualquier otra materia que queramos, pero sobre todo pues unirnos como ciudadanos. Yo quiero ser una diputada social, una diputada de acción, una diputada en que los ciudadanos vean que nosotros también somos ciudadanos y que podemos poner el ejemplo en la calle, no que nada más me vean en un curul sentada, sino que también vaya a escuchar
escuchar a la gente en las colonias, pero sobre todo educándonos poco a poco entre todos, haciendo esta cadenita de favores para que se vea un gran cambio en Cuernavaca o en el estado, que tal vez en 3 años no se logre, pero poniendo el ejemplo hoy, sé que mañana puede estar mejor. Hablábamos de que, perdón, Beto, adelante, Beto, adelante, Beto. No, nada más yo, ahondando un poquito en la primera pregunta que hizo David, que se me hizo muy interesante, al final del día, tú tienes que pensar también en qué partido ideológicamente te llena más, ¿no? O estás más cerca de cualquiera de los dos partidos. Y lo que yo veo es que al final del día son dos partidos que ideológicamente me parecen polos opuestos, ¿eh? Polos opuestos completamente. O sea, pongo un tema en la mesa nada más. Por ejemplo, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo ya se aprobó y todo eso, pero la adopción o otro tipo de situaciones, yo sé que tu ideología es no tan conservadora como la ideología origen de Acción Nacional, ¿no? Pues bueno, ahí el tema de Acción Nacional es una agenda humanista, ¿no? Al final, en los estatutos dicen que lo primero es la dignidad de la persona y eso es lo primerizo. Entonces, no se pelea con la adopción entre personas del mismo sexo. De hecho, hay legisladores de Acción Nacional que lo apoyan y que lo han impulsado. Sin embargo, creo que es muy importante este tema de ideologías porque es algo que yo lo que primero critico, ¿no? De por qué estás en un partido si ni siquiera conoces la ideología o los estatutos de él. Por eso es una decisión muy importante para mí, por lo que todavía seguimos ahí dándole vueltas, pero sé que en donde sea podamos poner el ejemplo de acción. Eso es lo que más me interesa, ¿no? Que no nos peleemos con la ideología y siempre a mí me interesa mucho el tema humanista. Al final eso es lo que he tratado de llevar en los 5 últimos años, pero sobre todo social. Entonces creo que ninguno de los dos en ninguna ideología se pelea con estar al lado de la gente. Claro, completamente de acuerdo. Fabio. No te escuchamos, Fabio. Adelante, Fabio. No tenemos nada. Nada. A ver, ahí ya. ¿No va? No, lo hemos perdido. ¿Ya me recuperaron o no? Ya está, ya regresaste. Sí. Es que me nortearon. Oye, nada más, lo que habíamos platicado, David, Beto, la falta de liderazgos, de cuadros nuevos en el estado, ¿no? Que finalmente hablamos que hasta como que hubo un brinco generacional después de, bueno, se murió acá apenas hace unos días Rodolfo Becerril, ¿no? Que era de los de la viejísima guardia. Vamos, y como que yo siento que fue un periodo donde se dio un vacío de verdad de morelenses en el poder, aunque hubo algunos intentos, pero eran los mismos cuadros, eran las mismas caras, y eso también creo que le abrió el paso, perdón, aunque se oiga xenófobo, pues a los extranjeros, primero un tabasqueño y ahora pues un tepiteño, ¿no? Gobernando. Entonces, en este caso, Andrea, pues tienes también sobre tu peso abrir la brecha para que llegue una nueva generación, y que me parece que junto con José Luis Uriostegui está la mesa más que puesta para recuperar para Morelos y sobre todo para los cuernavaquenses la ciudad y el estado. Sí, totalmente, ese es el objetivo, ¿sí? Poner el ejemplo a los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes se den cuenta que la política no es eso de lo que nos han enseñado, tal vez es el lado negativo y eso es lo que trataba de pasar el mensaje en campaña. La política no es lo que nos han hecho ver, entonces vamos a cambiarle el sentido y vamos a cambiarle esa forma de ver la política, porque también algo interesante es que, por ejemplo, los jóvenes que participaron en mi campaña, había unos que yo ya había trabajado desde hace mucho tiempo, ya llevamos como equipo mucho tiempo, y me decían, no me gusta la política, pero me voy a meter por ti. Y yo, a ver, ¿qué es lo que no te gusta de la política, no? No, pues es que es corrupción, es pues personas que nada más ven todo lo malo. Y yo, ok, ¿has estado en la política? No. Y justamente al final el razonamiento en donde como equipo llegamos es,
no te puedes quejar de algo que no conoces. Entonces te invitamos a participar en una campaña que es lo que queremos ver no solo en la política, sino en nuestro estado. Involúcrate, participa y de ahí ya puedes sacar una conclusión si te gusta o no la política. Entonces creo que eso es ahorita el objetivo, que nos abramos como ciudadanos, como jóvenes y que de verdad nosotros como políticos tenemos esa responsabilidad de demostrar cuál es la verdadera política, ¿no? Y como pues diputada y joven y ciudadana y líder, o como lo quieran ver, o la palabra que sea, ese es el objetivo, tratarle de ver otro lado, otro sentido a la política, y con todo las ganas, el ánimo, la actitud, lo vamos a tratar de hacer estos 3 primeros años. Perfecto. Beto, David, pues ya alguna conclusión final. Yo quisiera nada más preguntarle por último, Andy, pues quizá una de las cosas que yo veía que la persona que compitió contigo en el distrito no estaba segura de triunfar, es que en las últimas reuniones con los diputados, pues ella ya no se reunió con los diputados electos. Me parece que quería evitar, y qué bueno, porque Alejandra, pese a todo, bueno, pues es una mujer valiosa en la ciudad de Cuernavaca, es amiga de nosotros, compañera de los medios de comunicación en algún sentido, pero bueno, vimos que ya no se reunió y se tomaron algunas decisiones estando ella ausente, incluso también tú estando ausente, no sé, el tema de la junta política, la presidencia del Congreso, que caerá en manos del PAN, pero estará del lado de Eric, ¿verdad? Eric, Francisco Eric, Paco Sánchez. Paco Sánchez, exactamente. ¿Tú qué esperas ocupar, Andy, al interior del Congreso, la Comisión de Hacienda? Creo que le podría tocar al PAN. Beto, tú puedes orientarnos respecto, ¿no? Le toca a otra fuerza política, es lo que estamos platicando. No creo, yo creo que a otra fuerza política, sí, la claro. Comisión de la Juventud, en fin, pues quedaste al margen de las decisiones en ese tema, Andy. Pero ¿qué esperas al llegar en los siguientes días, ya en las próximas horas, digamos, también? Sí, pues tuve la fortuna de que, aunque no estuviera o estuviera ausente físicamente, yo también estuve presencial de alguna manera. Los diputados de la bancada del PAN y además varios diputados en general me dieron el apoyo, porque pues me decían, seguramente te la van a regresar, qué es lo que quieres, qué es lo que pides, podemos abogar por ti. Entonces creo que ya, interesante. Desde ahí, pero también a nuestra compañera Alejandra Flores, a las dos pidieron las comisiones que queríamos abogar ahí. Este fin de semana tomamos ahí varias decisiones y creo que eso habla muy bien de lo que viene, ¿no? De la legislatura que hoy es electa. Nos hemos puesto bien de acuerdo, hemos establecido un buen diálogo, pero sobre todo cuando se atora algo decimos, mira, si nos atoramos desde aquí, imagínense qué es lo que viene en la legislatura, ¿no? Sabemos que hay mucho peso entre nosotros, que hay mucha gente que espera un buen papel y creo que todos lo están tomando con la responsabilidad que tenemos que tomarla. Bueno, pues ya nada más resta. Pero no le contestaste. No le contestaste. ¿Vas a buscar que la Comisión de la Juventud, Andy? ¿La Comisión de Equidad? Justo esa es un argumento que utilicé, porque pues todos decían, no, pues la de juventud para la joven, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde están esas ganas de que los adultos también se involucren en temas de jóvenes? Además de que, pues, más o menos por los números tenemos para 1 o 2 comisiones, y pues la verdad no es una que me interese presidir, porque yo aún así con mi asociación y con todos los proyectos que traigo van a estar involucrados los jóvenes. Mejor ustedes tómense cargo de esa comisión y sean inclusivos y inviten a los ciudadanos, a los adultos a conocer a cómo nos estamos moviendo hoy los jóvenes. Creo que ahí puede ser un tema interesante. A mí me interesa mucho el medio ambiente, como se los decía, el tema de salud, creo que es algo muy noble y que me he sentado con diferentes médicos para ver las leyes. El tema de puntos constitucionales, pues yo soy abogada, entonces me gusta el tema, además de que las distintas iniciativas pasarán por ahí. Pero bueno, ya la próxima semana sabremos bien en qué quedamos y tengan por seguro que voy a ser la primera en comentarles.
Muy bien. Bueno, entonces, bueno, la de salud, pues muy interesante, ¿no? ¿Quién la deja? Rosalina, ¿verdad? Deja la de salud. Rosalina. Sí. Así es. Bueno, pues por mi parte nada más felicitarte y esperemos que pronto ya podamos tener ya la celeridad y la certeza definitiva. Y nada más, pues invitarte obviamente a que por favor seas un faro para los jóvenes que se involucren porque tienen que tomar las riendas las nuevas generaciones de los destinos del estado de Morelos. Así es, muchísimas gracias Fabio por la invitación y bueno, tengan por seguro que vamos a tratar de involucrar a todos los ciudadanos y cuernavacenses porque es momento de unirnos, es momento de demostrar que como Cuernavaca sí puede salir adelante, también el estado de Morelos, ¿no? Y no por ser joven y tener esta gran ideología y que tal vez todo se puede resolver, no, creo que en conjunto y en equipo las cosas sí se pueden hacer. Pues muchas gracias, Andy, por estar con nosotros, con los periodistas. Ahorita ya Beto también que se despida. Lo único que me restaría pedirte, como ciudadano de este estado de Morelos, es que reivindiques la política, que lleves ese ímpetu, esas ganas de hacer bien las cosas al Congreso del estado de Morelos los 3 años, porque de repente, yo no lo estoy diciendo por nadie en especial, pero sí me he dado cuenta, las legislaturas que yo he conocido es que llegan con muchas ganas y terminan haciendo lo mismo. Andy, yo te invito como ciudadano, te invito como periodista a que de verdad esa circunstancia que enarbolas la mantengas los 3 años, porque en Morelos necesitamos respirar aire fresco en ese tema de la política. Estamos, si no me equivoco, los 3 que estamos aquí, los 4, la gente que nos está viendo hasta acá, de ver lo que estamos viendo. No podemos ver más la pobredumbre que vemos en todos los niveles del aspecto público. Muchas felicidades, Andy, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, David. Andy, pues nos da muchísimo gusto, por supuesto, muchísimo éxito. Sabes que esperamos muchísimo de ti, muchísimo. Lo que dijo David es algo totalmente cierto. Nos da mucho gusto que hayas llegado porque nos parece que podemos esperar muchas cosas muy interesantes de ti, de tu actuación en el Congreso local. Muchísimas felicidades y por supuesto, mi querida Andy, vamos a estar muy al pendiente. Muchas gracias, Beto, por todo el apoyo, Fabio, David, de verdad es admirable el trabajo que hacen y cuenten con su servidora para lo que se necesite y para lo que se ofrezca. Ahí vamos a estar chambeándole. Muchas gracias una vez por la invitación. Gracias, Andy, estamos en contacto. Andy. Bueno, conste, te vamos a tomar la palabra. Es momento de hacer una pausa, mi querido David, mi querido Beto, para dar paso después a este tema tan polémico y que ha tenido, pues ahora sí que la ciudad... El tema del agua. Enardecida, ¿no? El tema del agua. Se ve, Beto, oye, que no hay agua, por favor, Beto, ¿qué pasó ahí? No nos hemos bañado en 3 días. No, no es cierto. Vamos a la pausa y volvemos. David Monroy. ¿Y sabemos a qué? Hacerle contrapeso, pero no un contrapeso político al gobierno del estado, sino más bien Beto Mojica. Dejar atrás esos viejos políticos que mucho daño han hecho al estado de Morelos. Fabio Fuentes. Morelos se encuentra en el lugar 32. 3 personalidades, 3 puntos de vista, 3 voces que conforman los periodistas. Síguelos en redes sociales. Lunes 7 de la noche. David Monroy. ¿y sabemos a qué? Hacerle contrapeso, pero no un contrapeso político al gobierno del estado, sino más bien Beto Mojica. Dejar atrás esos viejos políticos que mucho daño han hecho al estado de Morelos. Fabio Fuentes. Morelos se encuentra en el lugar 32. 3 personalidades, 3 puntos de vista, 3 voces que conforman los periodistas. Síguelos en redes sociales. Lunes 7 de la noche. David Monroy. ¿y sabemos a qué? Hacerle contrapeso, pero no un contrapeso político al gobierno del estado, sino más bien Beto Mojica. Dejar atrás esos viejos políticos que mucho daño han hecho al estado de Morelos. Fabio Fuentes. Morelos se encuentra en el lugar 32. 3 personalidades, 3 puntos de vista, 3 voces que conforman los periodistas. Síguelos en redes sociales. Lunes 7 de la noche. David Monroy. ¿y sabemos a qué? Hacerle contrapeso, pero no un contrapeso político al gobierno del estado, sino más bien Beto Mojica. Dejar atrás esos viejos políticos que mucho daño han hecho al estado de Morelos. Fabio Fuentes. Morelos se encuentra en el lugar 32.
Tres personalidades, tres puntos de vista, tres voces que conforman los periodistas. Síguelos en redes sociales. Te invitamos a conocer la península de Yucatán, el Edén de México, como nunca lo habías planeado. En Cox Península te sorprenderemos con nuestra nueva manera de viajar al sureste, sin horarios rígidos, con opciones a tu gusto y ajustado a tu presupuesto. Todos nuestros tours están diseñados para que puedas sentir como si fueras a visitar a tus amigos a Yucatán. Y le añadimos servicios especiales para darte ambiente de fiesta y amenidad. Finalmente para eso viajas, ¿no es así? Ponte en contacto con nosotros. Encuéntranos en Cox Península vía Facebook. Así que ven y enamórate de Yucatán. Te invitamos a conocer la península de Yucatán, el Edén de México, como nunca lo habías planeado. En Cox Península te sorprenderemos con nuestra nueva manera de viajar al sureste, sin horarios rígidos, con opciones a tu gusto y ajustado a tu presupuesto. Todos nuestros tours están diseñados para que puedas sentir como si fueras a visitar a tus amigos a Yucatán. Y le añadimos servicios especiales para darte ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Los Periodistas con Fabio Fuentes, Beto Mujica y David Monroy. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues hoy vamos a seguir con un tema bastante interesante, que es el tema del agua. Yo sé que usted ha estado muy pendiente de lo que ha estado sucediendo en la ciudad, de que los bloqueos, que si no hay agua. Por supuesto, este tema es de vital importancia, no para la ciudad, para el mundo entero. El que no haya agua, pues es una de las circunstancias más graves que pudiera enfrentar cualquier ser humano, de tal manera que por eso es un derecho humano. Pero ¿qué es lo que está pasando en Cuernavaca? ¿Realmente por qué no hay agua? ¿Realmente por qué no hay electricidad en los pozos? ¿Por qué la Comisión Federal de Electricidad está cortándolos y pareciera que no tiene ningún miramiento para la ciudad y para los ciudadanos al cortar la energía eléctrica de los pozos y dejarlos sin agua? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy le hemos pedido a uno de los expresidentes municipales de Cuernavaca, quizá uno de los que mejor trabajo realizaron en la capital del estado de Morelos, a Adrián Rivera Pérez, que platique con nosotros sobre este tema, porque mucho se ha hablado de que el ayuntamiento de Cuernavaca es el responsable, y sí es el responsable, que en Zapac es la caja chica, sí es la caja chica, pero ¿por qué? Que Adrián Rivera nos pueda dilucidar todos estos puntos desde su punto de vista, desde su trinchera cuando fue presidente municipal de Cuernavaca, y que nos diga desde su opinión cómo ve las cosas en Cuernavaca y sobre todo que nos saque de muchas dudas. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Beto, ya estás de regreso. ¿Nos escuchas? Aquí estamos ya mientras se conecta el buen amigo Adrián Rivera, con quien vamos a platicar un momento más. Sí, yo creo que amén de la historia de Cuernavaca es importante para poder conocer y analizar lo que está pasando ahora en la ciudad. Creo que es muy importante poder analizar los orígenes de esta crisis, ¿no? Y yo creo que el personaje con el que vamos a platicar es muy importante porque es en su trienio, justamente inició el tema de esta crisis de la basura, ¿no? Pero también nos puede dilucidar también muchas cosas con respecto al tema del Zapag, y como bien lo dijiste, mi querido David, de los malos y algunos buenos, pero que parecen malos manejos en el sistema. Ya lo tenemos aquí, mi querido buen amigo Adrián Rivera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tardes, noches. ¿Sí nos oyes? Adrián, ¿se escuchas? Creo que todavía no nos escucha. Sí. Entonces vamos a seguir. Nada más, para redondear en lo que podemos empezar la conversación. Adelante, Fabio. Este asunto no se limita nada más a pagar la deuda con la Comisión Federal del Agua. Este es un asunto que va mucho más profundo y que empieza por algo que se llama cultura del agua, ¿no? Y creo que eso es algo que han relegado, me parece, las últimas 2 o 3 administraciones en ese punto, y me parece que es muy básico y elemental decir qué es la cultura del agua, ¿no? Desde cómo se encuentran las instalaciones, la red hidráulica, cómo se encuentra, y por qué en una de las zonas de más lluvia, de más concurrencia pluvial en el planeta, no hay agua. Es increíble. Sí, es un tema de muchísimos factores. Por supuesto,
se paga el agua en Zapac, pero ¿dónde va ese dinero? Ese dinero entra o no entra a las arcas, si entra, cuánto se invierte para subsanar las circunstancias de las bombas, qué sé yo, de la Las red. tomas de agua también, Es, David, no se pagan, ¿eh? Es que ¿Cuántas esto tomas que, de agua no se pagan también? Es un tema interesantísimo ese asunto, ¿eh? ese es Interesantísimo. otro punto también. Lo que se paga, ¿en qué se invierte? Lo que no se paga, ¿quiénes son? Y hoy decía José Luis Urostegui en la mañana que hay una gran cantidad de empresas que no pagan lo que deben pagar o de plano no pagan agua. Entonces, si no pagan agua, ¿con quién se arreglan para no pagar el agua? Y si no pagan lo suficiente, ¿con quién se arreglan? Justamente para no pagar lo que tienen que pagar. Pero bueno, en todo este asunto hay alguien que nos puede platicar algunas cosas sobre Zapac, y ese es Adrián Rivera, que parece que ahora sí ya nos está escuchando. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David, Beto, Fabio? Buenas tardes. Bien, pues aquí escuchando precisamente y pues estando al pendiente del tema de Zapac, que no es un tema menor. Siempre ha habido controversia y se ha hablado de temas ahí medio escabrosos en las últimas 3, 4 administraciones. Y bueno, pues hoy lacerando nuevamente del vital a la población, pues por la falta del vital líquido, pero nunca hemos estado como estamos, Adrián. ¿Perdón? Nunca en la historia hemos estado como estamos. No, en realidad no. Hasta donde yo recuerdo, incluso antes de la administración que me tocó presidir 2003-2006, pues lo que venía generándose era un adeudo por falta de pago, se hacían convenios, pero se venía arrastrando una deuda histórica que para allá del 2003 estaba más o menos en 80 millones de pesos, era una cantidad fuerte, ciertamente, pero se venía pagando lo corriente ya de las administraciones anteriores, pero como no se apagaba la deuda, entonces se mantenía y se incrementaba un poco, aunque ya para 2003, en este periodo de 2003-2006, se logró disminuir más o menos 70 millones, se quedó este adeudo histórico que venía generándose y por el cual el Zapac no tenía un historial crediticio positivo como para pedir un crédito y poderlo subsanar por este adeudo histórico que se venía generando. Sin embargo, todo este periodo tratamos de generar un convenio con CFE, no se pudo concretamente por los recursos que tenía el ayuntamiento, ya que sí logramos resolver el problema del alumbrado público, que también venía arrastrando más de 85 millones de pesos, más o menos, se quedó en cero, e incluso desde esta administración 2003-2006, el DAP que cobra la CFE es con el que se paga el alumbrado público, pero en Zapac no se pudo generar también la posibilidad de encontrar una resolución a la deuda, y se fue quedando ahí, pero con el pago del gasto corriente para precisamente evitar que hubiera cortes de energía eléctrica y consecuentemente al no estar activados los pozos, pues quedarse sin agua los usuarios. Es decir, el tema de los conflictos del agua, la falta de pago, no es nuevo. Se gasta más, llega más fuerte el recibo de la CFE que de lo que se puede pagar, es lo que entiendo. No, mira, fíjate que no, David. Lo que ocurre es que históricamente, te vuelvo a reiterar, no tengo el dato exacto, pero cuando el PAN obtiene la primera presidencia municipal con Sergio Estracajigal, ya venía un adeudo histórico de pagos. Ocurría que no pagaban, o no, desde alguna administración no pagaban el gasto corriente, se venía generando un adeudo. Compañía de Luz Compañía de Luz en aquel tiempo era tolerable, por ser quizá el mismo gobierno del PRI, y venía tolerando sin hacer los cortes. Llegaba un momento en que presionaba, se llegaba a un pago determinado para tratar de subsanar y se volvía a reactivar haciendo el pago del gasto corriente, y así se venía generando la deuda. Yo, dato de lo que me tocó, recibo una deuda ya histórica de 80 millones de pesos, más o menos, pero el tema es que lo que gastábamos en gasto corriente sí lo podíamos ir pagando, con problemas porque el número de contribuyentes no era el suficiente para obtener el recurso,
había un pequeño subsidio, a veces un subsidio de parte del ayuntamiento hacia el organismo descentralizado, pero se venía pagando y se podía lograr tener el pago del corriente. Lo que no se podía es pagar la deuda en un convenio y estar pagando el gasto corriente. Lo que hoy vemos, trasladándonos a lo actual, es que hasta donde tengo el dato que estoy en lo personal tratando de identificar con datos y números y con documentos, es que a partir del 2018, entiendo, no se pagó ni el gasto corriente. CFE ha sido tolerante y si hacemos cuentas, más o menos en un prorrateo, es como en esta la administración anterior y en esta de Antonio Villalobos, es como se está generando este adeudo de los 285 millones, ya que para la administración que siguió de un servidor, que fue Jesús Giles, en paz descanse, tengo el dato que la quedó prácticamente en cero, siguió Garrigós y como ya no había deuda, pagó el gasto corriente y dejó unos pasivos que al final Barut también lo dejó en cero, con unos pasivos de los meses inmediatos, pero sin una deuda histórica. Y hasta esta administración 2018-2021 y la 2021 para 2022, perdón, de 2018-2022, es como se genera esta deuda. Hay que decirlo muy claro. Si no se hace una revisión específica de los pozos, cárcamos y todos los dispositivos que alimentan precisamente el reparto de la distribución de agua, puede haber bombas que no estén funcionando al 100% y que estén cobradas por CFE. Pero el tema es que sí se puede llegar a una resolución de la CFE en términos de ZAPAC, y lo que no se ha hecho es generar un convenio para la deuda histórica y agregarle el no pago del gasto corriente, y esto es lo que generó en un momento dado pues el tema que hoy estamos viendo. A ver, don Adrián, para poder redondear, y si me puede explicar nada más con un ejemplo muy claro, es como estar pagando nada más los intereses de una tarjeta de crédito hasta arriba y nunca le estamos abonando al capital. O sea, te llega el recibo del mes y lo pagas, pero tienes una deuda de 20, 30, 40 millones y no lo pagas. Lo que pasa es que CFE, hoy CFE, antes Compañía de Luz, por ser gobiernos, tenían un determinado, digamos, elemento de tolerancia. Había municipios, y digo, yo creo que la mayoría, hoy, espero equivocarme en alguno, pero la mayoría, viene el recibo, no se paga, viene el recibo del siguiente vez, no se paga, hasta que CFE, hoy, o Compañía de Luz en Cuernavaca anteriormente, avisaban, ¿no? Va a haber cortes si no pagan. Entonces corrían, daban un pago X si no resolvían el problema, y entonces así se venía generando la deuda. Cuando ya vino una deuda histórica, por ejemplo, en mi caso, que recibo 80 millones de deuda, lo que hice es que el recibo que llegaba lo pagaba. No podía pagar la deuda en un convenio, y entonces iba generando intereses, iba generando recargos, y entonces iba aumentando, aunque nosotros sí logramos dar algunos elementos que, si no mal recuerdo, insisto, quedamos como en 70 millones hacia la administración de Giles, pero si en alguna administración no pagaban el recibo del mes, se acumulaba el otro mes y traían una deuda histórica, pues esto fue generando que se incrementara, hasta el grado que, por ejemplo, pongo el caso, durante la administración de Estrada Cajigal ya venía un adeudo, no tengo el dato. Siguió, y cuando llegó Raúl dejó un adeudo, que eran los 80 que yo recibo. Y 4 días antes de la toma de protesta de esta administración donde yo estuve presidiendo, nos cortan la luz del alumbrado público, y Compañía de Luz nos dice, si no nos pagas el adeudo de ZAPAC y del alumbrado público, no vamos a poner la luz. Entonces, este es el grado de tolerancia, quiero poner el ejemplo, que CFE y Compañía de Luz en su momento fueron generando, por lo que fueron también, pues de alguna manera, tolerando el tema de que se fuera generando esa deuda histórica. Hay que decirlo muy claro, con referencia. Hoy el Ayuntamiento de Cuernavaca, desde 2005, si no me recuerdo, logramos que lo que se cobra de derecho de alumbrado público, hablando de alumbrado público, con eso se pagara el alumbrado público. E incluso
quedaban excedentes de en aquel tiempo más o menos de 1 millón de pesos, hasta la deuda que Compañía de Luz tenía con nosotros por el censo que nos hizo de 15 millones. Estos excedentes que pudieran existir en las siguientes administraciones de derecho de alumbrado público, quizá, por el dato que tengo, fueron resolviendo la deuda que traíamos 2003, 2006, 2009, etcétera, ¿no? Pero si ya sin deuda empezaron a dejar de pagar el recibo del mes, pues entonces como se fue generando la deuda que hoy tenemos, y que hay que decirlo muy claro, pues yo creo que aquí, además del análisis de cómo se generó, pues hay responsables. Cuando se aprueba una ley de ingresos, ahí se observa cuánto se va a recaudar de edad, cuánto va a generar de egresos también, y puede hacer uno una conjugación de recursos del ayuntamiento hacia el organismo descentralizado, que es el ZAPAC, con los propios ingresos que tienen. Si no se hace esto y se va permitiendo o se va manteniendo la administración en esa tolerancia de la paraestatal que es la CFE, pues entonces cuando ya volteamos, la CFE dice: o me pagas ahorita o te corto, como está ocurriendo en la actualidad. Pues lo que estamos viendo, Adrián, entonces, no nada más es lo que por supuesto lo sabemos, lo entendemos y sabíamos, que no es un asunto de la actual administración. Sin embargo, por lo que tú nos platicas y de acuerdo a los números que nosotros tenemos y algunos de los que ya tengo aquí ahorita que se los voy a compartir, bueno, pues desde hace 23 años, pues los presidentes municipales tuvieron que irlo paleando. Quizá nadie le quiso meter la mano de una manera tan contundente para resolver el problema. Quizá nunca pensaron que este asunto fuera a llegar a lo que estamos viendo ahorita. El ZAPAC no le permite bombear agua a la CFE, a la capital del estado, porque le debemos, la ciudad de Cuernavaca le debe a la CFE 265 millones de pesos, mientras que ZAPAC recibe al mes un total de 25 millones de pesos por concepto de pago, pero nosotros tenemos que pagarle a la CFE 11 millones de pesos mensuales o bimestrales, de tal manera que es muy posible que esta deuda la podamos tener así hasta el infinito, en tanto, pues bueno, no haya una reestructuración interna y el gobierno federal le ayude al gobierno municipal a resolver este entuerto que parece que nunca va a terminar. Así Pero es. Bueno, sí, yo, antes que nada, me quiero, Adrián, te saludo con muchísimo gusto. Me da mucho gusto poder platicar contigo esta tarde-noche y hablarte de este tema, que aparte es un tema importantísimo para la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y en esto que hablan, en esta introducción que dio David, que me parece muy importante, a ver, al final del día, me quedo, Adrián, en gran sentido me parece que también el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca ha sido muy noble para los alcaldes, sobre todo los últimos alcaldes de la ciudad, porque si bien es cierto, como dijo David, si le llegan 25 millones de pesos mensuales de pago de agua, del vital líquido de la gente que vivimos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ellos tienen que pagar 11 a la CFE, todavía le queda un remanente. Al final de cuentas, me parece que el ZAPAC está operando con muchísima gente, ¿no? Vaya, pareciera que, como lo dijeron mis compañeros al inicio de esta charla, parecía que sí es la caja chica de los ayuntamientos, pero también pareciera un sistema de colocación de gente que igual no tendría que hacer nada ahí. ¿O cuál es tu punto de vista? Adelante. Bueno, Beto, te saludo, con muchísimo gusto saludarte. Mira, cada quien tiene su propia dimensión y su opinión. Sin embargo, en lo personal, creo que no se ha privilegiado precisamente una sana administración. Y no me refiero solamente al uso de los recursos, sin caer en el tema de la caja chica en ese contexto, que al final sí puede convertirse, ¿no? Pero no ha habido, yo lo veo, por lo menos en los últimos 15 años, el tema de poder lograr una optimización de recursos de un sistema descentralizado, que el único objetivo, no es un ayuntamiento, fíjate, el ayuntamiento tiene que ver alumbrado, agua potable, seguridad, pavimentación, etcétera. El sistema de agua potable es un organismo descentralizado, tiene una junta de gobierno y su único objetivo es ver, en principio, que tenga agua los ciudadanos.
Dos, el alcantarillado y el saneamiento de las aguas. Son dos elementos fundamentales. Luego, entonces, por eso tiene su Junta de Gobierno, por eso se mantiene como un sistema descentralizado, para que no se comparta ese recurso que se ingresa en otras actividades. Lo que ha hecho falta siempre, y lo que nadie quiere meterse, es ampliar la base de contribuyentes, porque sí hay que decirlo, hay muchos ciudadanos que al no tener un seguimiento de parte de la autoridad, a veces de privilegios, a veces de la vista gorda, a veces de negligencia, no se logra recaudar lo suficiente en términos del número de contribuyentes que hay. No se amplía, pues, la base de contribuyentes para efecto de tener un mayor ingreso. Pero aunado a esto, en el tema concretamente del sistema de agua, tenemos fugas. Eso es lo que no se ha metido tampoco. En aquel tiempo teníamos un planteamiento que hicimos al Congreso y nos lo denegó, para un crédito de por ahí de 70 millones de pesos, donde precisamente buscaríamos terminar o minimizar las fugas que hacen que no llegue agua pues a la mayoría de los ciudadanos y estén bombeando, entonces se gasta más energía eléctrica, llega menos agua y llega a menos ciudadanos. Por lo tanto, los contribuyentes no pagan, se hace un círculo vicioso. Teníamos también la inquietud de poner tanques en las partes elevadas de Cuernavaca, que hay muchas, para por gravedad poder también generar la distribución de agua potable y con ello ahorrar un poco de energía. Entonces, lo que estamos viendo es que no hay un plan, no hay un proyecto, no hay un programa, y desafortunadamente me parece, es una opinión personal, que lo que se hace o se ha hecho es que llegan los 25 millones o lo que sea que se recauden, que no es lo que se necesita ni es lo que gasta el sistema para habilitar el agua. Pero llegan y se ocupan y dicen no alcanza, pero no se preocupan de la ampliación de la base de contribuyentes, de subsanar la problemática de las fugas, de estar al pendiente precisamente de las tecnologías nuevas para las bombas, el rebombeo. Podría haber ya bombas, no sé si las haya, honestamente lo digo, creo que se hablaba de alguna, bombas que generan la electricidad con celdas solares, ¿no? Para también evitar mayor gasto. Y todo esto pues se genera así hacia adentro de la administración del ZAPAC, una administración que me parece no optimiza, que llega, si no a despilfarrar, pero a darle una orientación diferente al objetivo fundamental, que puede ser gasto corriente, que pueden ser prestaciones, que pueden ser una serie de elementos que no buscan cumplir el objetivo. Pero quiero pues decir que a pesar de ello, y me atrevo a decirlo con conocimiento de causa, hoy los 265 millones de pesos, digo, claro que esta administración que está saliendo, pues no los puede pagar. Sin embargo, debería haber un elemento de responsabilidad, porque no nada más es, ya me voy, ahí te dejo la deuda y a ver qué haces, ¿no? Y así va pasando. Mientras no haya también una sanción de carácter administrativo, económico, e incluso hasta si fuera el caso, que no lo hay ahora, pero de carácter penal, porque estamos dejando sin un elemento fundamental, un derecho fundamental de los ciudadanos de tener agua. Mientras no haya eso, va a seguir pasando esto. Pero reitero, sí hay manera en la próxima administración, y yo creo y espero que el próximo presidente municipal, que ya sé que anda en pláticas con la CFE, pueda lograr, mediante el tema de la optimización, la aportación de excedentes que se puedan generar del alumbrado público en aportación a la deuda del ZAPAC, lograr en esos 3 años, si no terminarlo, primero no acrecentarla, segundo paliarla y generar un convenio para que no se tenga problemas con CFE, y tercero, pagar el recibo del mes para que no tengamos problemas de cancelación de pozos. Y cuarto, hacer una supervisión interna de todos los dispositivos que gastan energía para tratar de minimizarla y generar con ello pues toda la optimización de los recursos. A ver, don Adrián, entonces usted nos está diciendo un tema muy importante. Primero, lo fundamental es que no crezca la deuda. Segundo, tiene que usted, lo está mencionando, pues es una reingeniería prácticamente, donde se tiene que pues verificar las instalaciones, las bombas, etcétera, las fugas, pero también ya se tiene que empezar a planear a futuro. Esto que decíamos, ¿por qué en las zonas altas de Cuernavaca no se ponen tanques y por gravedad se aprovecha la gravedad? ¿Por qué no utilizar otro tipo de energías que no sean la electricidad en efecto? Pero bueno,
Para toda esta reingeniería se necesitaría también, pues por supuesto, recursos extraordinarios, porque vamos, sabemos que todo esto genera finalmente costos, ¿no? Tendría que venir a lo mejor, no sé, si la buena voluntad de un endeudamiento, de un crédito, mejor dicho, o la otra es que definitivamente, pues ahora sí que alguien le entre al toro por los cuernos y deje afuera el tema político y, como usted dice, ampliar la base de contribuyentes y sobre todo también pues poner al corriente a los morosos, que creo que me parece que también por ahí viene un asunto muy grave. Pero ¿por qué no se recolecta el agua de Cuernavaca? Acá hay tantísima agua de lluvia y no se colecta y no se le mete ingeniería a esto. Sí, reitero, yo en lo personal, y quizá me equivoque, y si me equivoque, quien lo tenga, que nos corrija, y creo que este foro está abierto, que lo observan muchos, el tema de que no hay un plan. Si no hay un programa para saber cuántos pozos tenemos, cuántas bombas, cuánto se gasta, qué se necesita. El territorio de Cuernavaca no ha aumentado, es el mismo de 2003-2006. El número de habitantes prácticamente se ha mantenido, no ha incrementado de 300 a 600 mil habitantes. Afortunadamente tenemos una situación semejante. Las tomas y los contribuyentes quizá hayan aumentado un poco conforme van urbanizando, y todo ello tiene que tener un plan definido, hacia dónde vamos, cuántas tomas, cuántos contribuyentes, los pozos que se tengan, los tanques elevados, etcétera, para determinar el recurso. Por ejemplo, el proyecto que teníamos en 2003-2006 nos hablaba de más de 70 millones de pesos, donde podríamos lograr, terminando fugas o agotando fugas, no un ingreso de 3 millones, sino incrementamos a 6 millones adicionales por mes de lo que estaba Zapac ingresando, porque aunque tengamos esta base de contribuyentes, si no les llega agua, pues no pagan. Cuando les llega agua, van a pagar. Entonces, creo que lo importante, ahorita lo importante, y yo creo que el alcalde electo, porque el que sale creo que ya no está haciendo nada, más está diciendo que tiene la culpa CFE, porque no le respeta los amparos, tiene la culpa no sé quién. Creo que lo importante ahorita primero es que tenga agua la sociedad. Como funcionario público creo que es lo más importante, la responsabilidad primaria, y es lograr una negociación con CFE, que es el pago del gasto corriente, la renegociación de la deuda, para efecto de que ya se habilite el vital líquido a todos los ciudadanos inmediatamente, porque estamos a punto ya a 3-4 meses de iniciar la administración, generar todo el proceso de revisar el tema de la base de contribuyentes, pero también los excedentes del derecho de alumbrado público, que puedan sumarse a la deuda para irla agotando, y un plan específico, concreto, que pueda dar rumbo. Mientras no haya un rumbo, el que llega, y vimos en esta administración que pasó, cuántos directores del Zapac estuvieron al frente, pocos meses, un año, medio año, no sé, creo que fueron 4 o 5, y cada quien no sabe ni para dónde va, ¿no? Ni para dónde, ni para qué, y entonces este dicho popular que conocemos, a río revuelto, ganancia de pescadores, y entonces puede ser sin que se quiera, o sin que se busque, o a lo mejor haciéndolo a propósito, la caja chica precisamente del presidente municipal. Fíjate, ahorita que están mencionando todo esto, mi estimado Adrián, hoy en la mañana el presidente municipal electo, José Luis Uriostegui, que dio una rueda de prensa para la presentación de unos foros que se van a hacer para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, abordó este tema y coincide mucho con lo que tú estás diciendo, o tú coincides con lo que presenta hoy en la mañana José Luis Uriostegui. Es justamente lo primero es llegar a un acuerdo que aún constitucionalmente o legalmente no le corresponde a él, y lo aclara específicamente, sino que le corresponde a este hombre que todavía está como presidente municipal de Cuernavaca, que no vemos la hora de que el señor deje ya la posición. Bueno, primero alcanzar un acuerdo que le permita eliminar o por lo menos paliar el tema de los cortes de energía eléctrica, y hablaba Uriostegui de esta circunstancia, de esta posibilidad de tener tecnología alterna de energías verdes o de energías, como le llaman, sustentables, para justamente reducir el uso de energía eléctrica y, bueno, pues impulsar o producir la propia energía eléctrica a partir de las barrancas, de los cauces de las barrancas, a través de turbinas que pudieran generar electricidad. Esto sería
sensacional en la ciudad de Cuernavaca, aprovechar lo que ya tenemos y que nada más lo usamos, y digo lo usamos porque aquí vivimos y no porque lo hagamos todo, pero lo usamos de tiraderos de basura, como son las barrancas, pero podemos utilizar sus cauces para generar electricidad, algo muy coincidente con lo que tú estás diciendo, Adrián. Así es, David. Hay ya varias técnicas o tecnologías en el mundo. Hay plantas, incluso plantas tratadoras, que producen energía precisamente o con desechos ecológicos, verdes, vegetales, o con el propio drenaje. Yo conocí una tecnología de este tipo funcionando, por ejemplo, en Praga, ¿no? Yo creo que tendremos que entrar al primer mundo para poder optar, estas tecnologías, aplicarlas y lograr dar el salto que Cuernavaca, desafortunadamente, como capital del estado, no ha podido dar. Veníamos un poco caminando hacia encontrar estos horizontes, pero desafortunadamente pues hemos tenido un retroceso o un estancamiento, para no ser tan drástico, en muchos temas, particularmente en del agua, en donde pues sí, necesitamos buscar energías alternas, tecnologías alternas que nos permitan, ahora digo, ahí están inmediatamente, que ya existen, ya se conocen, ya se ocupan, incluso en el campo morelense, las bombas de celda solar, que hoy ya están comprobado que son funcionales, ¿no? Por ejemplo, pero el tema yo creo que tiene que ir paralelo, David, y esto es, insisto y reitero, si no hay un plan con quien vaya a estar a cargo del sistema de agua potable, derivado de la imagen, el proyecto que tenga el alcalde electo hoy, posteriormente el alcalde, si no hay un proyecto que determine cuándo, cómo, cuánto cuesta, quién lo va a hacer, cómo le vamos a dar seguimiento, nos va a seguir pasando lo que nos ocurre. Alguien empieza algo bien, se va, llega otro y lo empieza de cero, ¿no? Y alguien llega y hace lo poquito y lo poquito. O sea, nunca construimos. Necesitamos tener un plan que hoy, incluso me atrevo a decirlo, sin querer ser futurista, pero con un buen trabajo y un plan hasta de 6 años, porque hoy se puede reelegir el alcalde, podemos lograr cosas fantásticas que en otros tiempos, aunque en 3 años lograras algún avance, se acababa, porque llegaba, aunque fuera tu compañero de partido o de otro partido, y decía, esto no sirve, empecemos de cero. Entonces, hoy se puede plantear un proyecto de 6 años, hablando municipalmente, que se sume el gobierno del estado, invitar, sugerir, plantear una mesa de diálogo para que el gobierno se sume también en la aportación de ello y buscar precisamente la negocia con el gobierno federal que precisamente pueda sumarse, pero independientemente de que se sume uno y otro y la política y los partidos, yo creo que un plan que se puede hacer con la universidad, con los expertos, con los técnicos, y no es difícil, de verdad que no es difícil, porque lo que hay que hacer es que hay que darle seguimiento puntual a un proyecto con verdad, sin corrupción, y que permita precisamente que los ciudadanos, al tener confianza de que tienen el vital líquido, pagan su consumo de agua, consecuentemente ingresos de ZAPAC y el mejoramiento para todos. Pero si no hay un plan, vamos a volver a caer en lo mismo. Perfecto. Oye, pues, ya nos vamos, ya nada más para despedir, por supuesto, a Adrián, darte las gracias por esta tan interesante charla, porque justamente para poder analizar el problema del agua, hay que entenderlo y hay que entender el origen también. Me da mucho gusto por saludar. Gracias. Al contrario, gracias, Beto. Gracias. Fabio. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Adrián. Hasta luego, David. Hasta luego, Fabio. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Estamos en contacto. Muy amables. Bueno, pues esos fueron los periodistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Fabio Fuentes, Beto Mojica, muchísimas gracias. Y estamos ¿en dónde? Estamos en las redes sociales con Beto Mojica y en Serio Noticias, en David Monroy Digital y en Primera Línea de su servidor. Y también a los periodistas ahí en Facebook. Ya tenemos también nuestra página. Pues muchísimas gracias, muy interesante la conversación. Y oigan, y esto no es nada más de ir a decir, me voy a reunir con Bartlett para que le perdone la deuda al sistema de agua potable. O sea, por favor, hay que ser serios, ¿no? Esta declaración que da el
el senador Ángel García Yáñez me parece que es completamente chabacana, populista, electorera y advenediza. Bueno. Advenediza. Bueno, ya nos vamos. Pues vámonos, pues. Vamos, gracias, David, gracias, Fabio. Muchísimas gracias. Me dio gusto saludarles. Gracias por estar los periodistas. Gracias, Daniel García, también en los controles técnicos. Hasta